Filipenses 1, del 9 al 11. ¿Están listos? Vamos a hacer esta declaración de fe para exaltar la palabra que es el verbo encarnado, que es Jesucristo. ¿Listos? Vamos a empezar a grabar, por favor. Audio, video. Muy bien. ¿Ya están todos listos? Muy bien. Padre, en el nombre de Jesús, me comprometo a andar en tu palabra. Reconozco que tu palabra es la integridad misma, firme, segura, eterna, y confío en mi vida en tus provisiones. Tú has enviado tu palabra a mi corazón. Dejo que more en mí ricamente, en toda sabiduría. No se aparta de mi boca. Medito en ella de día y de noche, para que pueda actuar diligentemente en ella. Tu palabra es una semilla incorruptible, que reside en mi espíritu y crece poderosamente en mí ahora, produciendo tu naturaleza. Te agradezco, Padre, que tu palabra es mi consejera, mi escudo, mi adarga, mi arma poderosa en batalla. Es una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Endereza mi camino delante de mí, y nunca tropiezo o caigo, pues mis pasos son ordenados por tu palabra, Señor. Reconozco las estrategias y los engaños de Satanás, y les pongo un alto al declarar con mi boca tu palabra, Señor, en fe. Estoy seguro, Padre, que tú produces en mí tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Exalto tu palabra, la tengo en mucha estima y le doy el primer lugar en mi vida. Con seguridad y confianza declaro que mi corazón está firme y establecido en el fundamento sólido, la palabra viva de Dios. Amén. Ahora vamos a declarar, Señor, declaro sabiduría, desatamos revelación en el conocimiento tuyo, en tu palabra, Señor, para que se alumbren esos ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer cuál es la esperanza a la que nos has llamado y nuestra herencia en los santos, Señor. Yo declaro que en el nombre de Jesús, a través de esta sabiduría, crecemos en el conocimiento de tu voluntad, Señor Jesús, y en el conocimiento tuyo. Espíritu Santo, tú eres el Señor de esta reunión, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos viendo el tema que se llama frutos de justicia. Frutos de justicia del creyente. En Efesios capítulo 4, recuerda que leímos Efesios capítulo 4, versículo 12. Efesios capítulo 12, recuerdan que lo leímos. ¿Qué dice Efesios capítulo 4? Versículo 12 y 13. El 11 dice que Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a otros, dice, a fin de qué constituyó o por qué constituyó todos estos ministerios, los 5 ministerios, a fin de perfeccionar. ¿A quién? A todos nosotros, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué significa edificar al cuerpo de Cristo? Significa capacitarlo, ¿verdad? Por eso Dios constituye ministerios. Y luego dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Que nosotros lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y luego dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, como Cristo anduvo en su plenitud cuando anduvo aquí en la tierra, cuando Él anduvo operando en su plenitud aquí en la tierra,
Se ha dado cuenta que él levantaba paralíticos, resucitaba muertos, sanaba a cualquier enfermo, leprosos. Entonces, él hacía muchísimos milagros. Así como andaba operando Jesús aquí en la tierra, dice que nosotros tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Jesús. A fin, ¿y cuál es el objetivo, mi hermano? A un varón perfecto, dijo. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando usted habla de ese texto bíblico, está hablando que Jesús, o estamos diciendo que somos como Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? No somos Jesús, somos como Jesús aquí en la tierra. ¿Estamos entendiendo? Operamos como Jesucristo aquí en la tierra. Debemos hacer los mismos milagros que hizo Jesús y aún mayores. Dice San Juan 14:12, ustedes harán las mismas obras que yo y aún mayores. ¿Estamos entendiendo? Pero también significa que debemos fructificar y debemos operar en los frutos del Espíritu Santo, así como operó Jesús. ¿Está de acuerdo? ¿Cómo operó Jesús? En amor. ¿Cuál fue uno de los frutos principales de Jesús? El amor, la misericordia, mi hermano. La mansedumbre que se sujetó a su Padre Celestial. ¿O Jesús no se sujetaba a su Padre? Dice que Él hacía las obras de su Padre, dice, se sometía a su Padre Celestial. Entonces, si Jesús se sometía a su Padre, nosotros como hijos de Dios tenemos que someternos a nuestro Padre Celestial. ¿Está entendiendo? Jesús fructificaba en los 9 dones, aparte de los 9 dones, en los 9 frutos también. En los 9 frutos del Espíritu Santo estaban en Jesús nuestro Señor. Ahora, ¿por qué operaban en Él? ¿Operaban de una manera automática? ¿O Él realmente ejercía la fe? Él ejercía el amor, Él ejercía todo eso. Realmente Jesús nuestro Señor ejercía todo eso. ¿Por qué? De tal manera amó al mundo que Él murió por nosotros. Entonces, si el Señor Jesús fructificaba y daba frutos de tal manera, si Él operaba y actuaba en los 9 frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, si Él operaba en los 9 frutos del Espíritu, significaba que Él llegaba a un lugar, traían peces y panes y se multiplicaban. ¿Por qué cree? Porque Él operaba en los 9 frutos del Espíritu. Los 9 dones del Espíritu Santo, que son los dones milagros, sanidades, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento, espíritus, profecía, ciencia, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, todo ese tipo de dones, el don de fe, todos esos tipos de dones, en algunos usted va a operar, no en todos. En todos va a operar en un momento dado de su vida, pero no en todos puede operar en un momento dado, en un determinado tiempo, ¿me entiende? No necesariamente tiene que operar en todos. Pero en el transcurso de su larga vida, durante 120 años que va a vivir sobre la tierra, sí puede operar en los 9, o puede operar en los 9 dones. Pero los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, todos ellos debemos nosotros operar en los 9, necesariamente en todos los momentos o instantes de nuestra vida. Esa es la diferencia entre los dones del Espíritu con los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu es la misma esencia de Dios, porque Dios es amor. Pero si Dios usted lo recibió en su corazón y nació de nuevo, usted también es amor. Pero ¿por qué odia a veces? Se preguntará, ¿por qué odio? Bueno, odia, en primer lugar, porque no ha tomado la decisión de amar. ¿Está entendiendo? La decisión de amar depende de nosotros, no depende del Espíritu Santo. Ya todos esos frutos están dentro de nosotros cuando recibimos al Espíritu de Dios. Cuando recibimos a Cristo, fuimos templos del Espíritu Santo. Entonces, Dios que es amor ya habita dentro de ustedes. Pero de ustedes depende que fructifiquen y operen y activen esos dones y puedan operar en los 9. Realmente tienen que operar en los 9 frutos del Espíritu. No son optativos, no. Usted puede decir, no puedo operar en mucha fe, mi hermano, que muevo montaña, le hablo a la enfermedad y se va. Pero si no tiene amor, o sea, no le serviría de nada. Si no tiene misericordia, no le serviría de nada, que es parte del amor, la misericordia. Si usted no tiene misericordia para las personas que están enfermos o están en el infierno.
Si nosotros estamos sembrando, diezmando y ofrendando para el reino de Dios, que es parte del amor, si usted no diezma y ofrenda, usted no está amando a la humanidad. ¿Por qué? Porque a través de ese dinero se va a pagar publicidad para predicar a Jesucristo en medios de comunicación. Ese dinero se va a utilizar para rentar un local, mi hermano. No se está utilizando en otras cosas. Yo como pastor no he recibido sueldo de aquí. No recibo un sueldo de aquí. ¿Ok? Todo se utiliza en esas cosas. Sin embargo, Satanás es muy astuto, que engaña y le puede decir a su mente, ya no des para el reino. Pero eso es falta de amor, mi hermano. No hay que permitir que Satanás haga eso en nuestras vidas. Satanás vino a destruirle. Y si le da una recomendación negativa contra la palabra, él solamente quiere destruirles. Eso sí les puedo decir. ¿Por qué damos? Damos por amor, para la obra de Cristo y para que Cristo sea exaltado y las naciones puedan conocer al Rey de Reyes y puedan ser libres del infierno, de la enfermedad y de otras cosas. Por eso damos por amor, no damos por otra cosa. Y es uno de los engaños que utiliza Satanás, ¿sabe? Nosotros fructificamos en el amor cuando damos para el reino de Dios, porque sabemos que es para una buena obra y para rescatar a más personas, ¿ok? Para sanar, liberar y rescatarlos del infierno, nazcan de nuevo al recibir al Señor Jesús y creer en Él y en su nombre. Entonces, y me ha tocado muchos casos, mi hermano, me ha tocado muchos casos. Tan solo un hermano de otra congregación me estaba comentando eso. Llega, él estaba por ahí en su trabajo y también hay un testigo, ¿sí me entiende? Hay un de los testigos esos que andan con su sombrillita. Y le dice el testigo, ¿a dónde vas a escuchar la palabra? No, pues voy con los cristianos. Y luego le dice, ten mucho cuidado, porque hay muchos que andan detrás de tu dinero en ese lugar. Inmediatamente la voz de Satanás. Entonces el hermano se alejó de la congregación donde iba porque le metió duda Satanás a través de otra persona de otra religión. Digo, no tengo nada en contra de los testigos, yo los amo así como los ama el Señor Jesús. Sin embargo, metió Satanás duda a través de otra persona de otra religión. Entonces, y desafortunadamente, por los malos ejemplos de muchos ministros, desafortunadamente gran parte del pueblo comienza a actuar en incredulidad, en duda, pensando que se le quiere quitar su dinero, mi hermano. Pero no es así, mi hermano. ¿Está entendiendo? Cuando dejamos de dar para la obra, dejamos de fructificar en el amor. ¿Está entendiendo? Por eso yo trato de ser un dador, porque yo amo a la humanidad como Cristo la amó. Entonces, así sucesivamente, Cristo amó, que dio su vida, imagínense. Usted no está dando la vida por la humanidad, Cristo fue el que la dio. Ustedes no la están dando, ¿verdad? Nosotros solamente estamos dando y viviendo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y por amor a lo que Él hizo, yo trato de contribuir para su obra, mi hermano. Yo como pastor trato de sembrar, de dar. Usted nunca me va a encontrar, inclusive cuando vamos y nos invitan a predicar a otras congregaciones como allá con el pastor Bernardo, nosotros en lo personal no recibimos, a veces los hermanos nos siembran, ¿no? Pero yo soy el primero que me paro, estoy en la silla de adelante, soy el primero que me paro como pastor a dar y dar en otra congregación. ¿Entiende? Porque sé el beneficio de dar. Bueno, no estamos hablando de finanzas, pero bueno, surgió el tema del fruto del amor. Muy bien. Entonces, Filipenses capítulo 1, que es nuestro texto base, versículo 9, así dice la palabra, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué es lo que pide el apóstol Pablo? Que el amor abunde aún más, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Cuando dice la palabra para gloria y alabanza, no significa que se está despidiendo de lo que está hablando. Es como usted dice, pues soy sano, hermano, soy sano en el nombre de Jesús. Ok, hermano, nos vemos. Para la gloria de Dios nos vemos luego. No está diciendo eso. Simple y sencillamente cuando dice,
para gloria y alabanza de Dios significa que Dios es glorificado cuando nosotros operamos en los frutos de justicia. ¿Me entiende? Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué significa que seamos sinceros? Que nosotros realmente seamos honestos en lo que hacemos o decimos o actuamos. Pero también dice, irreprensible significa que nadie, ni Cristo mismo lo va a regañar cuando usted llegue al cielo. Le voy a decir, hijo mío, fuiste un incrédulo en las finanzas. Por eso estuviste pobre toda la vida, ¿te diste cuenta? Pero allá se lo va a decir Cristo al que no cree en esto. ¿Me entiende? No me creíste a mí ni actuaste en amor para salvar a otros. ¿Me entiende? Entonces, algún día vamos a recibir o galardones o regaños, pero a fin de cuentas vamos a ir al cielo todos los que hemos creído en el Señor Jesús. Irreprensible significa que ninguna persona que está afuera diga que nosotros hablamos una cosa y actuamos de manera diferente. Es decir, si yo digo que tengo a Cristo en mi corazón, ahí voy con los cristianos, hermano, voy con los cristianos, y de repente ven otros actos diferentes a lo que realmente la fe que profesamos que es en Cristo Jesús, entonces realmente no estamos siendo reprensibles. Alguien que nos reprenda, oye, tú dices que actúas con un Dios de amor, un Dios bueno y todo, pero ni siquiera eres capaz de ayudar a una persona. ¿Me entiende? Entonces, cuando estamos haciendo nosotros eso, o cuando actuamos de esa manera, realmente la gente se fija. Mira, dice que es de los hermanitos que van ahí a Fe y Poder, pero a la hora es el más mitotero de la colonia. ¿Me entiende? Es el más chismoso, anda metiendo a unos contra otros y peleando, diciéndole a uno una cosa que a otro. Entonces, realmente ahí estamos siendo reprensibles, ¿me entiende? ¿Qué significa ser irreprensible? Realmente Jesús está en mi corazón, yo opero en los 9 frutos de justicia, porque soy salvo, opero en los 9 frutos, entonces significa que soy una persona recta, íntegra delante de Dios. Eso es lo que ha estado enseñando el pastor Ignacio Hughes, ¿se ha dado cuenta? Ha estado enseñando mucho sobre la rectitud e integridad, que lo que hablamos realmente sea lo que realmente creemos y actuamos en ello. ¿Me entiende? Que no tenga nadie nada que decir de nosotros, porque ¿sabe qué? Satanás toma control de ello. Satanás lo desacredita a la persona que anda mal. ¿Sabía usted? Cierto pastor o ministro en tal lugar comenzó a adulterar y meterse con otras mujeres. ¿A poco cree que él, cuando lo hizo, cree que se iban a enterar los de la congregación y toda la ciudad que él era eso? Cuando lo hizo, él sabía que era en secreto y que nadie lo veía, pero no sabía que Dios mismo estaba viéndolo. ¿Sí me entiende? Usted dice, los demás hermanos no me están viendo, aprovecho la ocasión para hacer esto. Ese líder y ese ministro que adulteró, engañó a su esposa y se metió con otras mujeres, él creía que nadie lo sabía. Es más, la mentalidad y la idea que le metió Satanás era que nunca nadie lo iba a saber. Esa es una gran mentira, mi hermano. Todo lo oculto es manifiesto aquí en la tierra. Sea bueno, sea malo. No hay nada oculto que no sea manifiesto, dijo el Señor Jesús en Marcos capítulo 4, cuando hablaba de una semilla que se sembraba y que tenía que fructificar, es decir, tenía que salir a la luz. Si usted fructifica en las cosas incorrectas de la carne, en las cosas malas, va a salir un día. La luz va a salir, así como usted ve una plantita, siembra una plantita de semilla de maíz, no sé si ha visto, y luego empieza a salir el brotito, ¿verdad? Pero de ahí crece a tal grado que sí, que da sus mazorcas y sus elotes y todos los da, y usted la ve grande y ya es visible a todo el mundo. ¿Se ha dado cuenta? Al principio era una semilla que estaba oculta y nadie la veía. Pero eso fructifica y un día sale a la luz. La manera en que nosotros actuamos aquí en la tierra, un día va a salir a la luz. Ese pastor empezó en los hoteles muy a escondidas, ¿me entiende? Y de repente una hermana trabajaba en ese hotel donde él estaba platicando con la chica y tomó fotos. Él creía que nadie lo iba a ver jamás. Hermano, aquí no podemos engañar.
A Dios no lo podemos engañar. Al Espíritu Santo no lo podemos engañar. Dice el Señor, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Ahorita Satanás tomó lugar de él, cayó en lazo del diablo y anda en boca de toda una ciudad. Deje de eso, porque es una congregación conocida en toda la ciudad. Por consecuencia, toda la ciudad habla de lo que ese líder ministro está haciendo. Qué feo, ¿no? Pero sin embargo, nosotros tenemos oportunidad de rectificar nuestro camino y no andar por ese camino de muerte. Y estoy hablando de un solo caso, ¿me entiende? Puede haber otras cosas diferentes, no necesariamente ese tipo de casos. En cada uno de nosotros tenemos que fructificar, incluyéndome a mí, ¿me entiende? Ese me ha quedado como ejemplo. Dice, muchas cosas se escribieron como ejemplo para amonestarnos a nosotros, a fin de que nosotros no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. ¿Está entendiendo? ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo? Muy bien. ¿El propósito de esa enseñanza cuál es? ¿Pegarles una regañada yo? ¿O que el Espíritu Santo me la pegue a mí también? Incluye. ¿Pegarles una regañada yo? No, no es necesariamente eso. Yo primeramente lo estoy utilizando para mí. Que el Espíritu Santo trate con mi vida respecto a fructificar en los 9. En los 9 frutos de justicia, 9 frutos y manifestaciones y la esencia del Espíritu Santo, en eso mismo yo fructificar aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nos conviene. ¿Okay? Hasta que yo llegue a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. De tal manera que aquí en la tierra, donde quiera que me pare, pueda Dios hacer milagros extraordinarios en personas que estén ahí decaídas, enfermas, en tinieblas, al borde de la muerte. Ese es el objetivo de Cristo para nosotros, y que usted pueda vivir larga vida aquí en la tierra, que no tenga que morir a los 60, 70 años, mi hermano. Esa es la idea de fructificar y operar y actuar en los frutos del Espíritu Santo, ¿ok? Muy bien. Propósito también para esta es que, ¿qué significan esas frases? 1 Pedro capítulo 5. El Señor no quiere que usted perezca, sino que proceda a cambiar de rumbo, mi hermano. No quiere que yo perezca, sino que proceda a cambiar de rumbo. Realmente vamos y estamos tratando de operar en integridad, así como opera nuestro pastor Ignacio Hughes, así como opera Fred Price, ese hombre que tiene 80 y tantos años y anda como una persona normal todavía. No anda chacoso ni anda enfermo. ¿Pero por qué? Porque él está fructificando, él está siendo íntegro en su manera de ser, su manera de actuar aquí en la tierra. Muy bien, 1 Pedro capítulo 5, ya lo tiene el versículo 8, vamos a leerlo en la nueva versión. Bueno, primero vamos a leerla en la Reina Valera, ¿ok? ¿Ya lo tiene? Esa es la primera epístola al apóstol San Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8. Muy bien. ¿Qué significa todo lo que nos va a hablar el Espíritu Santo? Ahorita lo vamos a ver. Sed sobrios y velad. ¿Qué entiende usted por ser sobrios? Sed sobrios y velad. Usted ahorita va a entender otros conceptos. Le dije que este tema de los frutos de justicia lo va a llevar a entender otras cosas diferentes de lo que le habían contado o cuenteado en algunos casos, ¿no? 1 Pedro 5, 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo. ¿Quién es el adversario? El diablo, ok, muy bien. No son los hermanos, ni el vecino ahí que cada rato le hace a usted cosas, no son ellos los adversarios. Dice, ¿cómo anda el diablo? Como león rugiente. Como león rugiente anda alrededor buscando ¿a quién? En otra traducción lo vamos a leer, por favor. Nueva versión internacional. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quién devorar. Hay una que se llama la Biblia en las Américas, sed de espíritu sobrio. Estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quién ejecutarse, a quién devorar. Muy bien, si nos basamos en la nueva versión internacional, cuando habla de sobrio, ¿qué significa? Dominio propio. ¿Se está entendiendo ahora? Sed sobrio, hermano, no se emborrachen, hermanos, como dicen muchos predicadores. Hermanos, no se emborrachen, pónganse a orar.
No, tengan dominio propio, está hablando, y es un fruto del Espíritu Santo en el creyente. ¿Qué significa dominio propio? Que usted no se deje llevar por sus emociones. ¿Qué significa? Ahorita no estamos viendo el dominio propio, pero quiero nada más hablarle un poquito. ¿Qué significa dominio propio? Que no caiga en las emociones de su carne y de su cuerpo, en los deseos carnales que habló el apóstol Pablo. ¿Qué significa no caer en los deseos carnales? No nada más estamos hablando, pudiésemos poner un ejemplo clásico, ¿no? Hermanos, no volteen a ver a otras mujeres. Ejemplo clásico, ¿no? Pero cuando hablamos de dominio propio, no necesariamente se refiere a eso. Cuando estamos hablando de dominio propio, se refiere, en primer lugar, a que no caigamos en otras circunstancias que vayan a oponerse a la palabra de Dios. Usted puede caer en muchas cosas de falta de dominio propio, mi hermano, en muchas cosas. El dominio propio incluye no ser seducido por otras cosas o por otros mensajes que no provengan de Dios. Pueden ser compañeros de trabajo que los seduzcan a hacer algo. Incluye también los deseos, ese deseo incontrolable de comer tortas y hamburguesas y deseo incontrolable de comer lonches todos los días. Incluye todo eso también, mi hermano. Ese deseo incontrolable por algún deseo de los tacos. Ese deseo incontrolable por el alcohol, por las drogas, todo ese deseo incontrolable, todo eso viene a través de que no hay dominio propio, mi hermano. Ese deseo incontrolable a la coca, al refresco de cola, como dicen allá, ese deseo incontrolable de ser adicto a algo, porque a fin de cuentas la cafeína es una adicción. Hermano, me aviento un café todos los días, al mediodía y en la tarde. Es adicción, aunque sea café. ¿Me entiende? Entonces, dice el apóstol Pedro, practiquen el dominio propio. Fíjese la recomendación, practiquen el dominio. O sea, sed sobrios y velad. No necesariamente significa que estemos en vigilias, como muchas congregaciones lo hacen. Hermanos, va a haber una vigilia hoy desde las 9 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana, hermanos, y todos vamos a estar en la vigilia orando y alabando a Dios. Todos vamos a estar en oración, hermanos, durante todas esas horas. Inclusive vamos a amanecer hasta las 6, hasta que se vea el sol en la mañana. Vamos a estar en vigilia, hermanos, en oración, porque la hermana fulana está enferma y queremos que el Señor la sane. Sed sobrios y velad. ¿Se refiere necesariamente a eso? No necesariamente a eso, mi hermano. Sobrios significa dominio propio. ¿Qué significa? Velad significa estar alerta nada más. No significa nada más. Estar alerta. ¿En qué tiene que estar alerta? En cualquier mensaje que le llegue de Satanás a sus oídos. Satanás los puede convencer, como utilizó a un testigo con este hermano para decirle algo que no era conforme a la palabra y lo sacó de la palabra. Se retiró este hermano, me estaba contando, y lo pues no menciono nombres ni lugares ni nada, de otras congregaciones. Entonces este hermano, el problema que tuvo es que nuevamente regresó atrás a drogarse, a alcoholizarse. Todo por un mensaje de Satanás que utilizó a uno de otra religión. Y no estamos en contra de las religiones, ¿me entienden? Solamente les estoy poniendo un ejemplo de lo que utilizó Satanás. No estamos en contra de ninguna religión, al contrario. Queremos que sean restaurados ellos también. Ok, entonces, pero usted puede recibir un mensaje de su papá y de su mamá. Usted puede recibir un mensaje de sus compañeros de trabajo y puede recibir un mensaje hasta de su pareja, su cónyuge. Su cónyuge. ¿Entiende? Usted puede recibir un mensaje que lo saque de la palabra, mi hermano. Usted puede recibir un mensaje de diferentes. En el mundo espiritual hay muchas voces y Satanás utiliza a muchas personas. No nada más utiliza a otras personas. Es que no me quieren y están hablando de mí. No. Utiliza compañeros de trabajo, utiliza familiares. Utiliza la misma televisión. Los medios de comunicación utilizan a Satanás para darle mensajes contrarios a su fe, mi hermano, que va a debilitar su fe. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué significa velad?
hacer oración, hacer vigilias durante toda la noche, hermano, de oración, un cuarentónomo, hermano, hay que hacer 40 días de estar todos los días metidos para que el Señor nos responda. Semantónomos, como hacen muchos, hicieron semantónomos y cuarentónomos y de todos cayeron en herejías. ¿De qué sirvieron 40 días con el Espíritu Santo? 40 días con el Espíritu Santo esa congregación, pero dijeron que el Espíritu Santo era mujer. Es una herejía eso, mi hermano. Digo, no estoy en contra de las mujeres, ¿no? Al contrario, gloria a Dios por las mujeres. Pero que el Espíritu Santo tenga sexo femenino, eso es una tontería. Es una herejía, un trastorno mental, un mensaje a Satanás que... Y 40 días duraron metidos con el Espíritu Santo para resolver eso. Y cayeron en una herejía. ¿Se ha dado cuenta que no se vieron 40 días metidos con el Espíritu Santo? Por eso no todo el que dice me meto todos los días con el Espíritu Santo significa que es muy espiritual, mi hermano. Usted puede caer en una herejía si usted no se pone alerta con la palabra de Dios y fructifica conforme a los frutos del Espíritu de Dios. Entonces usted no es más espiritual porque todos los días está hablando en lenguas. No es más espiritual. ¿Quién es más espiritual? Aquel que dice, Señor, soy obediente a tu palabra, soy manso para recibir lo que tú me digas, Señor. Entonces, si se mete con el Espíritu Santo, gloria al Señor. ¿Me entiende? Pero no se trata de que se meta con el Espíritu Santo sin el conocimiento de la palabra. Usted, al rato lo vamos a ver ahí por las calles todo, con un pantalón y una barba colgando hasta acá, todo loco, ahí lo vamos a ver. ¿Sabe usted que hay muchos que se han metido con el Espíritu Santo sin el conocimiento de la palabra? ¿Sabe usted? Y que empiezan a disvariar y a trastornarse de tal manera que dicen, allá en la ciudad de Ome se metió uno con el Espíritu Santo durante no sé si 30 días, algo así. Y salió todo loco. ¿Era el Espíritu Santo? ¿Era del Espíritu Santo eso? No. O sea, en primer lugar es la ignorancia espiritual, mi hermano, la ignorancia de las Escrituras es el principal problema de los seres humanos. Debemos de conocer realmente su palabra, porque su palabra es medicina, su palabra es vida para nosotros. ¿Ok? Entonces estamos hablando de fructificar. Entonces, ¿qué significa? Practiquen el dominio propio. Significa ser sobrios. ¿Entendió? ¿Ser sobrio? ¿Sí o qué? Velad, ¿qué significa? Dice la Biblia en las Américas, estad alerta. Siempre esté alerta usted al mensaje, porque Satanás es un adversario, dice que anda como león rugiente. ¿Sabe por qué anda como león rugiente? Porque no le puede hacer nada mientras usted no recibe un mensaje incorrecto. Si usted recibe un mensaje incorrecto y alguien le dice por ahí, es mentira eso de que Dios es bueno, donde te están hablando de que Dios no envía enfermedades, es mentira. Mira, la Biblia dice que Pablo estuvo enfermo y que el aguijón de Pablo era un problema de los ojos. La Biblia dice que Dios permitió que Satanás dañara la vida de Job. Usted va a encontrar esos mensajes de ignorancia espiritual o de líderes ignorantes espirituales que no conocen a Dios. Usted va a encontrar esos mensajes y él le va a meter esa cizaña. Se llama cizaña, una semilla mala. Y alguien le va a decir, no es cierto eso de que los milagros ya no existen para este tiempo, es mentira. Alguien le puede decir, mi hermano, que no creen los milagros de Jesús. ¿Me entiende? Alguien puede hablarle y de meterle esa semilla. Por eso dice, estén alertas. No todo lo que tú oyes es, aunque, hermano, es que voy a otra congregación donde me hablan esto. No toda la semilla que usted escuche es buena. Desafortunadamente así es. Usted escucha la semilla, usted la puede oír, pero si no le hace caso, pues no hay problema. El problema es que haga caso a esa semilla, va a meter duda, incredulidad, y al rato Satanás. Entonces, si ese adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ya plantó la semilla en usted fructifica la semilla y quiere ¿qué? Destruirlo, Satanás. No quiere otra cosa, Satanás, más que destruirles. Él no quiere otra cosa, mi hermano. Él vino a matar, hurtar y destruir. Vino a robarle su paz, a robarle a sus hijos, a robarle a su familia. Por eso nosotros tenemos que fructificar. Por eso nosotros tenemos que estar alertas, alertas. Eso significa velar, alertas. ¿Alertas a qué? Alertas a las voces que andan circulando por la colonia, por el estado de Jalisco, por México y por toda la tierra habla hispana que usted escucha mensajes
de otros predicadores, de la misma televisión, de los programas, de las noticias, etcétera. Hay mensajes, hay palabras, hay espíritus, dice el Señor, estas palabras que os he hablado son espíritus, ¿sí o no dijo eso? Significa que si las palabras de Jesús son espíritu, también las palabras que habla la gente que no conoce a Cristo, también son espíritus, que andan circulando en las redes, en la red de comunicación, en los videos de YouTube, usted va a encontrar esos mensajes. ¿Todo será bíblico? No, mi hermano. Está como el predicador ese que le hablé el otro día, ¿se recuerdan? Que tiene un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Él dice, fulana familia se le murió su hijo, no supimos por qué Dios se lo llevó antes de tiempo. Ese es un mensaje satánico, mi hermano, porque no fue Dios, fue Satanás el que destruyó a ese niño. ¿Sí me entiende? Es que hay una familia que tuvo este accidente y se murió su hijo. No sabemos por qué Dios lo hizo. Eso escribe él en su libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Libro satánico. Hermano, pero lo escribió un cristiano, sí, pero desafortunadamente a causa de su dureza de corazón, su ignorancia y no querer reconocer la bondad de Dios, él escribió ese libro hablando de los casos de todos los hermanitos que habían tenido accidentes, muertes de hijos, muertes así accidentes, y él escribió ese libro diciendo, bueno, no sabemos por qué Dios se quiso llevar a esta familia antes de tiempo. Es cristiano, es un gran ministro a nivel internacional, sí, mi hermano, pero ese libro fue escrito y dirigido por Satanás, el diablo, aunque era un hijo de Dios el que lo escribió. ¿Está entendiendo? Y el que lee ese libro, cuando usted le quiere decir, no es Dios el que envía las enfermedades, es Dios tu sanador, Jehová Rafa tu sanador. Entonces ellos no hacen caso porque ya tienen en su mente, en su corazón un libro que Dios es el que no sabe por qué Dios hace las cosas malas. Imagínense, Dios enviando enfermedades, Dios destruyendo en accidentes familias, Dios matando a hermanos con ataques de corazón, pues no. Entonces, ¿qué Dios es ese? Mensajes son voces que andan circulando, mi hermano. Por eso dice que usted ande alerta. ¿Entendió la palabra velar? ¿Para qué es esta enseñanza? Para que usted esté alerta a las voces que hay circulando en el universo, mi hermano, en los medios, en los aires. ¿Qué significa estar sobrio? Tener dominio propio, ¿entendió? Entonces, esta enseñanza es para que usted comience a tener dominio propio y esté alerta respecto a esas voces, que no se deje engañar por una voz de Satanás utilizando a otra persona o a un medio, ¿ok? Por eso dice, esta enseñanza es con la misma finalidad, mi hermano. Ser sobrio va encaminado a producir frutos como lo demuestra este texto, mi hermano. Primera de Tesalonicenses. Ser sobrios y tener dominio propio. Tener dominio propio y ser sobrios va muy encaminado a producir frutos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Usted se va a dar cuenta que la palabra sobrio no tenía nada que ver con lo que le dijo, a lo mejor cuando usted estaba en otra congregación tradicional cristiana, no tiene nada que ver con lo que le dijo su pastor, ¿ok? Una pregunta, ¿lo habían entendido ustedes ese mensaje así? Pregunto de algunos que han estado en otras congregaciones. ¿Habían escuchado ese mensaje de esa manera? ¿Les habían dicho ser sobrios y velar se refería a eso? ¿No? ¿Alguien más que venga de otra congregación? No habían escuchado eso. Digo, yo regularmente no estuve mucho en congregaciones así. Y la mayoría de ustedes a lo mejor vienen o nacieron en palabra de fe, ¿ok? Muy bien. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Nos dice en otra traducción que se llama... ¿Ya lo tiene? Nueva versión internacional. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrán de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto, de ninguna manera podrán escapar. 6. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 6 y el 8. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Mire, hasta ahí. La Biblia Reina Valera dice, por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos
y seamos sobrios. Nuevamente utiliza la frase, seamos sobrios y velemos. Pero, ¿qué dice la Biblia esta? Mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. En nuestro sano juicio y alerta. ¿Y qué más dice el versículo 8? Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Listo. Ahí está viendo dos frutos que ya se llama fe y amor, ¿sí o no? Pero los está relacionando mucho con que usted vele o esté alerta y sea sobrio, ¿sí o no? Lo está relacionando, completamente relacionando. Bien, lea el versículo 1 Tesalonicenses 5, el versículo, vamos a leer el 6. Dice, por tanto, no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los que están durmiendo ahorita? Las personas que están muertos espirituales, sin Cristo en su corazón, ¿ok? No durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, ¿ok? Nuevamente menciona la palabra, sed sobrios y velad, ¿sí o no? Y luego cuando dice, sed sobrios y velad, más adelante dice el versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Y luego te dice aquí, ¿cómo vas a ser sobrio? Es decir, ¿cómo vas a tener dominio propio? Aquí te dice, vestido de la coraza de fe y de amor. Está mencionando y correlacionando que usted puede ser sobrio cuando se viste la coraza de fe y de amor. Está mencionando dos frutos más, relacionándolos totalmente con ser sobrios. ¿Está entendiendo? Relacionándonos totalmente con velad. Es decir, vístanse de la coraza de fe, pero también dice de amor. El apóstol Pablo menciona esto, y esto va totalmente correlacionado con ser sobrios y velad. Es decir, ser sobrios y velad no significa que tenía que ser largas vigilias para que usted esté alerta, si viene Cristo como ladrón en la noche, dicen ellos, para que usted no se quede. Entonces no se refiere a nada de eso. Realmente se refiere a estar alerta simplemente con las voces de Satanás que quiere destruirnos y no salirnos de la palabra. Y segundo, significa que vistámonos de la coraza de amor y de fe. Es decir, siempre tratemos de operar en los frutos del Espíritu, ¿me entiende? Con la finalidad, en primer lugar, de estar sobrios, pero también estar alertas. ¿Cómo va a estar usted sobrio y va a estar alerta? ¿Cómo va a velar? Cuando está operando en los frutos o en las manifestaciones de los frutos del Espíritu en su vida. Cuando usted decide accionar en los frutos. Es decir, usted dice, pero no puedo ver a fulana persona. Cada vez que lo veo siento ganas hasta de vomitar, me cae mal. Entonces usted tiene que operar en el fruto del amor. Tiene que amarlo por fe. La fe obra por el amor, pero usted tiene que amar por fe. Usted tiene que amar como una decisión, porque la palabra dice que si usted no perdona y no ama, dice que vendrán los enemigos y lo torturarán, a lo mejor con una enfermedad, con algo. Gran parte de las personas, inclusive que están enfermos, es porque tienen problemas de ese tipo, de fructificar en la falta de amor. ¿Está entendiendo? ¿Sí quedó claro o alguno tiene una duda respecto a velar y orar? Significa que esté alerta, pero también significa que usted se vista de los frutos del Espíritu, que actúe en los frutos del Espíritu, que los accione, que los ponga en obra. Es que odié a mi abuelita porque de chico me pegaba, ya se murió mi abuelita y nunca la perdoné y todavía tengo ese resentimiento arraigado en mi corazón, odiando a mi abuelita, por Dios. Tanto tiempo ya la abuelita, inclusive muchos, ahora que se murió mi abuelita, llegaron todas sus hijas, una hija, estoy hablando de mi abuelita. Murió mi abuelita y antes de morir, la hija que nunca, ya tenía años que no le hablaba, una tía, llegó y se reconcilió con mi abuelita ya que se iba a morir. ¿Ya para qué? O sea, ¿por qué se odió tanto tiempo? O sea, porque mi abuelita era una de las personas que decía la verdad, no se callaba nada. Y la tía la odiaba por esa razón, porque le criticó, no sé si a la nuera, espero que no oigan esto. Es la tía de un hermano chino que conocí el otro día.
Entonces, no pudo perdonarle hasta que se estaba muriendo. Entonces, hay que reconciliarnos para que se vaya en paz. ¿Qué caso tiene? ¿Me entiende? Por consecuencia, ni no le hablaba, tampoco podía bendecir a su madre. Es decir, ahí te va, madre, para que tengas para tus alimentos. Ahí te va, madre, para que tengas para que compres algo. O sea, un vestido, madre, ahí te va, te voy a bendecir. O sea, tampoco, obviamente no bendecía a su madre. ¿Me entiende? Como la gente... Pero esos son los que no tienen a Cristo en su corazón, mi hermano. El problema es que en los creyentes opere esos frutos de la carne. Eso sí, no debería ser. ¿Ok? Estamos hablando de frutos de justicia, pero en el creyente. Ese ejemplo no era de un creyente, ¿me entiende? ¿Entendió la palabra ser sobrios y velar? ¿Ya quedó claro qué significa? Así que cuando le escuche usted diga, debe estar alerta a las voces de Satanás. Sed sobrio, vístase de los frutos del Espíritu, amor y fe, vístase usted de los frutos, actúe en ellos, opere en ellos por decisión propia, o independientemente que sienta en su corazón y sienta cosas feas, usted tiene que operar en los frutos, tiene que operar en los frutos de fe, amor y todos los demás, ¿me entiende? Es por decisión, no son en automático. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza? Que el Señor nos discipline respecto a esto. Disciplina significa enseñanza, ¿verdad? Disciplina significa corrección. ¿Qué quiere el Señor? Corregirnos, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué quiere corregirnos el Señor con esa enseñanza? Me incluyo a mí. ¿Por qué me quiere disciplinar el Señor? Porque Él no quiere que yo muera antes de tiempo. Gracias, Señor, por este tema de los frutos de justicia. Él quiere que yo fructifique los 9 para que andar haciendo las obras de Jesús aquí en la tierra y vivir 120 años y no morir antes de tiempo. Muy bien, vamos a Hebreos 12. Señor, ¿por qué me enseñas o me disciplinas? Hebreos capítulo 12, versículo 7. Vamos a tratar de leerlo. Dice la Biblia, si soportan la disciplina, ¿está dispuesto a soportar la disciplina del Señor, mi hermano? La corrección del Señor, ¿sí está dispuesto? Si ustedes soportan la disciplina, dice, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué pasa con los hijos naturales de nuestros padres naturales? Si usted no los disciplina, ¿qué pasa? De chicos, si usted no los disciplina, ¿qué pasa? Cuando sean grandes se van a perder, mis hermanos. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso mis hijas crecieron a bofetadas y a golpes. Cuando se portaban mal, ellas sabían. Sobre todo su madre les pegaba más. Pero ellos están aquí en la palabra, escuchando la palabra, ¿se han dado cuenta? No andan en otro lado, mis hermanos. Por eso es bueno aceptar la disciplina de Dios. Dice, si usted no disciplina a sus hijos se le van a perder, mis hermanos. ¿Está entendiendo? Pero como hijos de Dios, nosotros también tenemos que ser disciplinados para no perdernos. ¿Está entendiendo? ¿Por qué Dios nos habla que tenemos que fructificar para disciplinarme y ser una persona íntegra? Y lo hace porque quiere estarme regañando Dios. No, Él lo hace porque quiere que yo viva largura de años y de días aquí en la tierra. No quiere que muera antes de tiempo. Por eso Él dice, fructifica, hijo mío. Que a veces mi mente me va a decir, oye, pero es injusto lo que me está diciendo, porque no quiero cambiar un hábito. ¿Me entiendes? No quiero cambiar. Por ejemplo, en mi caso era el hábito alimenticio. ¿Sí me entiende? O sea, es muy rica la comida, mi hermano. ¿Me entiende? Es muy rica la comida. Mi problema era el hábito alimenticio, ¿me entiende? ¿Qué Dios me dice? Entonces debes de tener templanza o dominio propio sobre que no seas un tragón. Porque todo lo que tragues de más va a traer obesidad a ti, va a traer colesterol, va a traer ácido úrico y te vas a morir antes de tiempo. ¿Está entendiendo? Para mí es difícil no comer, no tragar. ¿Me entiende? Pero debo de tener dominio propio.
¿Estamos entendiendo? ¿Por qué lo hace Dios? Por el bien mío, para que yo viva largura de años y de días y no llegue a cierta edad y esté todo achacoso. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿por qué el pastor habla mucho de esto? Ahora estoy entendiendo por qué el pastor lo habla. ¿Sí o no? El pastor habla mucho que tenga usted un régimen alimenticio adecuado, que no trate de devorar los lonches. El día de ayer que fui a la tienda, ayer súper donde trabaja mi esposa, y lo primero que encontré es un lonche de carne, mi hermano, que le salía el tomate y la cebollita así rico. ¿Ustedes creen que no se me antojaba comprarle y dar unas mordidotas ahí? Dígame. Pero no lo hice. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi cuerpo esté sano para la venida del Señor. Yo quiero vivir largura de años y de días. No quiero que el colesterol y esos triglicéridos y todo lo demás esté afectando mi cuerpo. No le sirvo al Señor en primer lugar como ministro. Y es lo que Fred Price y Kenneth Copeland enseñan. A ver, dice, hermano, ¿para qué quiere tener dinero? Ay, para ir a todos los restaurantes de toda la ciudad y irme a tragar de un lado a otro y andar cada 3, 4 días tragando en restaurantes para comer de todo tipo de comida. Ahora que Kenneth Copeland es un ministro muy próspero, tiene empresas petroleras y que tiene muchísimo dinero. ¿Ustedes creen que no tiene dinero para comer en todos los restaurantes de todo el mundo? ¿Pero qué cree? Se come su caldito de pollo al mediodía. O sea, el dinero no le ayudó a su glotonería, ¿me entiende? ¿Sí me explico? Es decir, él se cuida independientemente de que tenga dinero para comer donde él quiera, pero cuida su cuerpo. ¿Estamos entendiendo? Es decir, vamos a vivir por fe, pero también por la manifestación del dominio propio. Es decir, el justo por su fe vivirá, y decía un predicador de por allá, un predicador que antes era pastor y lo conocía. Hermano, no importa que traigas carnitas de cerdo todos los días, porque el justo por su fe vivirá. Por la fe me voy a mantener con mi cuerpo sano, mi hermano. ¿Qué le hace que te ejecutes todos los días unas carnitas de cerdo? Eso decía. ¿Y qué creen? Cada rato tiene problemas de que se ha desvanecido porque su corazón anda fallando ahí. Pero él decía que no importa que tragaras todos los días carnitas de cerdo, pero que por la fe iba a estar tu cuerpo sano. Pues no. ¿Por qué cree que Dios creó diferentes plantas? Porque en el Génesis usted lea, y creó los árboles frutales, y creó esto y creó lo otro, para que tenga una diversidad de alimentos el ser humano, ¿me entiende? ¿Está entendiendo? Ok, entonces muchos que les habla de este tipo de cosas creen que es religioso esto, pero no, al contrario, es salud física, mi hermano, a través de la fe y del dominio. El que estoy hablando es dominio propio, ¿ok? A través del dominio propio usted también va a vivir por su dominio propio. ¿Recuerdan lo que les dije? El justo vivirá por su fe. No necesariamente es correcto eso. Ahí mencionó un fruto nada más. Pero ahora he entendido que el justo vivirá por los 9 manifestaciones o frutos del Espíritu Santo. Por eso va a vivir el creyente. No puede decir alguien vivir por fe y no tiene amor. Porque si no tiene amor, Satanás también lo va a destruir. Es que no perdono, hermano, no perdono. Bueno, pero tengo mucha fe, pero no perdono. Satanás lo va a destruir. ¿Entiende? Porque el justo va a vivir por los 9 frutos del Espíritu Santo, manifestándose a través de él. ¿Sí entendió o no entendió? No estamos cambiándole la Biblia, estamos haciéndola más integral y más completa, ¿ok? Así que cuando alguien le diga, el justo por su fe vivirá. Sí, hermano, gracias, pero también viviré por los otros 8 frutos y manifestaciones del Espíritu Santo. Es decir, no tenemos que basarnos en una, mi hermano. La fe es importantísima. El conocimiento, la fe viene a través del conocimiento. Pero también la mansedumbre vendrá a través del conocimiento. La templanza y el dominio propio vendrá a través del conocimiento de la palabra. Es decir, la palabra es integral y es para todas las áreas de nuestra vida. No nada más una área y otra no. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o no? Muy bien. Ya le estoy hablando del por qué yo también requería fructificar. Yo también requería operar en el fruto del dominio propio o llamado templanza en Gálatas capítulo 5, 22 y 23, ¿ok? Entonces estamos entendiendo que debemos de dar frutos, fructificar es una decisión. Hebreos 12:7 entonces,
Dice en otra traducción, Nueva versión internacional. Se movió. Nueva versión internacional. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo a quien el padre no disciplina? Biblia en lenguaje sencillo. Si ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige, como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Ok, ¿están entendiendo? Si se les deja sin disciplina, sin enseñanza o sin corrección, de la cual todos han sido participantes, dice el apóstol Pablo, entonces, son unos bastardos y no hijos. ¿Qué dice la Biblia en lenguaje sencillo en lugar de bastardos? ¿La misma? Hebreos 12:8. Si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Entonces no son en verdad sus Hijos. ¿me entiende? Entonces en verdad no son sus hijos si Dios no nos corrige. ¿Por qué nos corrige? Por el bien nuestro. Por eso nos dice tienen que fructificar. Por eso el tema de Espíritu Santo y dale frutos de justicia y frutos de justicia, frutos del Espíritu Santo. Por eso me estaba dando ese mensaje continuamente, para que habláramos de esto, porque en primer lugar yo carecía de ellos, el fructificar en ellos, y usted también carece en algunos que otro. A lo mejor usted no era un dragón como yo, ¿o sí? A lo mejor usted no era, mi hermano, pero está fallando en el amor, a lo mejor no perdonaba o andaba, ¿me entiende? Estamos... Perdono, pero no olvido. Entonces, en el amor muchos fallan ahí. ¿Ok? Entonces dice el versículo 9, Hebreos 12:9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, mi hermano? Él es su Padre en su espíritu, Él lo engendró en su espíritu. Y luego, Hebreos capítulo... ¿Cómo nos disciplina el Señor? Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y vamos a verla ahorita en el lenguaje sencillo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, lenguaje sencillo. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí examina nuestros pensamientos y deseos y dejan claro si son buenos o malos. Ok, ¿qué está haciendo la palabra de Dios? Examina nuestros pensamientos y nos dice si son buenos o son malos. ¿Se está entendiendo por qué debemos nosotros, o sea, el hecho de que nos esté enseñando el Espíritu Santo de los frutos de justicia, es con la misma finalidad de, a través de la palabra, examinar, nos va a examinar la palabra, pues. Pero también dice, nos examina nuestros pensamientos, pero nuestros deseos también. Usted puede tener deseos ocultos, ¿entiende? Donde usted no los expresa en público, ni los expresa con su pareja, pero los expresa cuando usted está solo. Están muy ocultos en sus pensamientos, mi hermano. Entonces la palabra saca todo eso. Y nos los da a entender a nuestro espíritu para corregirlos. ¿Me entiende? ¿Qué hace la palabra? Examina nuestros pensamientos y nuestros deseos. Y luego dice, y deja en claro si son buenos o son malos. A usted que es espíritu, la palabra le dice, ¿sabes qué? Este pensamiento que tú tienes y esta manera de pensar que tú tienes no es correcta, es mala. Le dice Dios por su palabra a su espíritu, a usted que es espíritu. Y usted que es espíritu la recibe y comienza a actuar en su mente, comienza a actuar en ello, con la finalidad de que corrija lo que es malo para que usted sea y viva largura de años y de días. Y usted sea bendecido en todas las áreas. La Nueva Biblia de los Hispanos nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir o juzgar inclusive, para juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios que estamos escuchando respecto a los frutos, esa es la intención. Sí, dígame.
Líbrame de los que son ocultos, exacto. Así decía David en los Salmos, ¿verdad? Líbrame de aquellos actos que sean ocultos, mi hermano. Podemos tener actos ocultos nosotros. Nunca, difícilmente, es que yo conozco perfectamente a mi esposo, dice la esposa. Conozco, plenamente lo conozco. Hay algo que no conoce, que él se lo guarda y que solamente la palabra lo saca a relucir, lo examina y dice, tienes que cambiar en ello. Es Dios el que nos conoce plenamente, Él conoce nuestros pensamientos, pero Él nos los da a conocer a nosotros para cambiarlos. ¿Está entendiendo? Dios sí lo conoce usted en todo. Su cónyuge, ¿quién sabe? ¿Está entendiendo? Porque hay cosas ocultas en el interior del ser humano que hay otros que no conocen ni su propio cónyuge, que está con usted todos los días, ni él conoce. ¿Está entendiendo? ¿Sí o no? Pero Dios sí los conoce, ahí sí no lo podemos ocultar. ¿Estamos entendiendo? Ok. ¿Cómo puedo saber, cómo puede usted saber que si no fructifica o no opera en los 9 frutos del Espíritu, cómo puede saber usted si eso será un obstáculo para que todo lo que usted diga le sea hecho? Para que usted lo que ora y pide en oración, dijo el Señor Jesús, todo lo que ustedes oran y piden en oración, mi Padre se los dará. Será hecho por mi Padre. ¿Sí o no dijo? O inclusive dijo, yo lo haré. Todos esos, ¿verdad? Pero ¿cómo usted puede saber que si no fructifica, realmente es correcto que no se está manifestando muchas cosas en nosotros, porque no estamos fructificando en los 9 frutos del Espíritu Santo o frutos de justicia? Usted, ¿cómo podemos saber? Cristo mismo nos lo dijo, mi hermano. Ya en esto terminamos. San Juan, capítulo 15, versículo 2 al 7. Vamos a tratar de leerlo por ahí en la Biblia del lenguaje, en la Nueva Versión Internacional primero, por favor. San Juan 15, versículo 2. Está hablando Jesús, la vid verdadera. Juan 15, versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, ¿qué dice la Biblia en lenguaje sencillo? Aquí dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Okay. Lenguaje sencillo, si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. 3. Ustedes ya están limpios, gracias al mensaje que les he anunciado. 4. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. 5. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. 6. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan les prenden fuego. ¿Está entendiendo? No está hablando que los va a mandar al infierno, pues. Está hablando que está poniendo, ejemplificando una parábola de una vid con las ramas que van incrustadas o que pertenecen a ese árbol de la vid. Dice que si están separadas, ¿cuándo sabe que usted corta la rama de un árbol de naranjo? Bueno, en ese caso de uvas. ¿Cuántos saben que se va a secar ese brazo? ¿Sí o no? Pero dijo el Señor, 15:2, toda rama que en mí no lleva fruto la quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuál es la manera que nosotros o Jesús nos limpia para que demos más fruto? A través de... Ok, estamos entendiendo, ¿no? Es como si brota, ¿cómo se dice por ahí? ¿Cómo le llaman aquí cuando cortan un árbol así y lo podan? Es como si lo podaran, pero ¿cómo? A través de la palabra, ¿ok? Él nos poda para que llevemos más. ¿Qué significa podar? Significa que a lo mejor ese brazo, esa rama, iba hacia otro rumbo. Lo poda
le corrige y vuelve a salir por el rumbo correcto. Es decir, vas por un lado, te poda y ahora tu árbol va a salir, o esa rama se va a ir dirigir al rumbo correcto, al camino de vida. Eso es lo que hace Jesús. ¿Cómo? Nos corrige a través de la palabra, con la palabra, ¿ok? Entonces, ¿qué nos está haciendo el Espíritu Santo ahora? Nos está corrigiendo con la palabra. Nos está podando con la palabra, ¿ok? Para que no demos frutos malos, ¿me entiende? Ok. Entonces, si nos está hablando que Él nos limpie por la palabra, que ya somos limpios, y luego dice más adelante, el 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Si no permanecemos en Cristo, en su palabra, no podemos fructificar, no podemos operar en los frutos del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o vosotros son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuál es la idea de cómo va a fructificar usted con la enseñanza esta? Y con la misma palabra usted va a comenzar a operar y actuar en los frutos de justicia. Ok. Entonces, como está hablando de que nosotros fructifiquemos, está hablando que nosotros como ramas, ¿a qué le va a salir? A ver, ¿al tallo le va a salir las naranjas, o a las ramas van a salir las uvas o las naranjas? Del tallo, de las ramas. En todo árbol así es, ¿sí o no? Las ramas son las que producen los frutos, donde salen los frutos. Entonces, ¿quién es el que tiene que fructificar? Él nos va a fructificar a nosotros, nosotros vamos a fructificar, nosotros. Él nos poda, corrige nuestro camino para que nosotros tengamos frutos. ¿Cómo nos poda? ¿Cómo nos corrige? A través de la palabra. Muy bien, está hablando de que nosotros fructifiquemos, en pocas palabras. Estamos entendiendo, pero cuando nos mantenemos creyendo la palabra, escuchando la palabra, actuando en la palabra, ¿ok? Entonces, en todo ese contexto, el Señor Jesús llega al versículo, creo que es el 7. Si permanecen en mí, y aquí dice, y mis palabras permanecen en vosotros, ¿de qué está hablando ahí? ¿De fructificarse o no? Si permanecen en mí, es decir, no son arrancados, no son secos, no están alejados de Cristo. Eso significa no estar alejados de Cristo. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, entonces ahí viene ahora sí el resultado de que si fructificamos, entonces aquí viene, pidan lo que quieran, ¿y qué dice? Y les será hecho. ¿Está entendiendo? Y la palabra pedir, esa palabra pedir, mi hermano, esa palabra pedir es una palabra griega, aiteo, así, y significa demandar también. Significa demandar o también ordenar. Entonces dice el Señor Jesús, si ustedes permanecen en mí, si ustedes dan frutos, si ustedes son personas que están operando en los frutos de justicia, en los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza están operando, y usted se dispone a operar y accionar en los frutos del Espíritu, y ustedes están accionando en ellos a través de que yo les estoy dando el conocimiento cómo accionar en ellos, y ustedes toman la decisión de creer lo que yo les estoy hablando ahora. Entonces sí, pidan, demanden, ordenen y hablen todo lo que quieran, y será hecho a ustedes. ¿Se ha dado cuenta que todo va correlacionado a que las manifestaciones de Dios no se han estado dando porque no estamos nosotros dando frutos, ni operando, ni accionando en los frutos del Espíritu? ¿Me entiende? Como creyentes debemos de actuar en esos 9. Operar en ellos, actuar en ellos, accionarlos, ponerlos por obra, practicarlos. Entonces dice el Señor, entonces sí se sujetarán los montes, las montañas. Usted dirá a ese monte o a ese problema, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que usted cree que será hecho lo que dice, entonces lo que diga le será hecho. Entonces la manifestación financiera, de salud y de otras cosas que hemos estado esperando y no se han manifestado porque no estamos permaneciendo en su palabra. No estamos permitiendo que Jesús realmente redirija nuestro camino a un camino de amor, a un camino de verdad, a un camino conforme a su palabra. ¿Me entienden? Hay camino que al hombre le parece recto, pero es camino de muerte. Estamos fructificando mal,
No tenía yo dominio propio. ¿Dónde me llevaba mi falta de dominio propio o de templanza? ¿Dónde me llevaba? A que me enfermara de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico. ¿Y a dónde me llevaba? A la muerte, mi hermano. Él me corrige y me dice, no, ahora yo te estoy corrigiendo para que tengas dominio propio. Y así mismo a cada uno de ustedes el Espíritu Santo va a ir repartiendo. Oye, estabas operando en falta de amor, no quiero que te mueras antes de tiempo, te corrijo, te podo y para que nuevamente tu rama salga como debe salir, conforme al camino de Dios, para que en ese momento que tú vayas conforme al camino de Dios, entonces podrás manifestar los frutos míos, y cuando tú manifiestes los frutos míos, entonces todo lo que tú ordenes, pidas, demandes aquí en la tierra, entonces te será hecho. Gran parte de nuestra prosperidad financiera, o de nuestra salud, o gran parte de lo que no ha estado manifestándose en nosotros, mis hermanos, es porque nosotros no hemos operado ni hemos puesto en práctica los frutos del Espíritu. ¿Está entendiendo? Y usted dice, hermano, pero siento que Satanás me está obstaculizando esta bendición financiera. Pues es porque no estabas fructificando, o no estábamos fructificando en lo que teníamos que fructificar realmente, en los mismos frutos que operó el Señor Jesús. ¿Me entiende? Por eso dice que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. ¿Cuándo? Cuando nosotros fructifiquemos como el Señor Jesús fructificó cuando anduvo sus 33 años sobre la tierra. Y entonces sí podrá usted decir, tráigame 5 peces. Y usted por la fe podrá decir, son multiplicados. Y se multiplicarán esos peces y esos panes, mi hermano. Pero si no estamos operando y estamos fallando en los frutos, no habrá esa multiplicación. Usted dirá, hermano, es que ya cuando fructifique, pastor, y termine esta serie, voy a poner 5 peces, o 3 peces y 5 panes, o 5 peces y 7 panes, los voy a poner en una cazuela y voy a decir, multiplíquense. ¿Quiere decir que se van a multiplicar, pastor? De esa manera voy a tener mi casa toda apestosa, peces, y voy a empezar a regalarle a todo el mundo. Pastor, ¿le irá a suceder eso? Mi hermano, se va a multiplicar, a lo mejor no en ese tipo, pero en características similares. Es decir, usted va a decir, tengo un pez, a lo mejor para comer diario, y comemos nuestra familia escasamente. Pero Dios, cuando menos espere, le van a llegar milagros financieros, abundancia financiera, para que usted tenga que comprar toda la multiplicación de esos peces y vaya al mercado del mar a comprarlos. Pero va a tener ese dinero para hacerlo. ¿Está entendiendo cómo va a venir la multiplicación? ¿Sí? Porque no al rato va a decir, hermano, le hablé a 5 pesos y no se multiplicaron. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor Jesús por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque eres bueno, eres fiel. Señor, te exaltamos en esta mañana. Tú eres la fuente de nuestra vida, Señor, es tu palabra, nuestro alimento, nuestro sustento. En el nombre de Jesús, Señor, creemos a tu palabra y creemos que fructificamos conforme a ella, Señor. En el nombre de Jesús desatamos esos frutos, creemos en el nombre de Jesús y decidimos operar en ellos. Diga, yo decido operar en los frutos del Espíritu Santo. Yo decido operar en el fruto del amor. Yo decido que el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo declaro que tengo paz y que mi corazón está en paz, porque creo y confío en lo que Dios dice en su palabra. Yo creo en el nombre de Jesús que la paciencia, y yo opero en ella. Soy constante en creer su palabra, constante en hablar su palabra, constante en declarar su palabra. Yo declaro en el nombre de Jesús que opero en benignidad y en bondad, que no nada más deseo que a las personas les vaya bien, sino que yo también, la benignidad que está en mí, diga, la bondad que está en mí, también fructifica. Cuando yo veo a una persona que necesite, también, Señor, se verá ese fruto de bondad a través de mí. Yo seré como tú, Señor, y tendré misericordia de ellos. Yo declaro en el nombre de Jesús que por la fe muevo montañas, y que soy manso y humilde para recibir tu palabra, Señor, tu reprensión, tu disciplina, tu corrección, Señor, en el nombre de Jesús.
Yo creo que fructifico en ellos. Yo declaro en el nombre de Jesús que tengo templanza o dominio propio, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro que los deseos de la carne, Señor, quedan sujetos a tu palabra, Señor. Independientemente de lo que desee mi cuerpo, Señor, yo lo sujeto a tu manifestación, a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, yo quito todo pensamiento que va redirigido, Señor, al consumo excesivo de alimentos. Lo quito de mi vida en el nombre de Jesús. Y yo declaro que mi cuerpo solamente consume el alimento adecuado, la porción adecuada, para mantenerme con vida aquí en la tierra y salud. Yo declaro en el nombre de Jesús que no moriré a corta edad, porque tú diriges mi camino al mejor camino, Señor, que es el camino de tu reino. A través de tu palabra, yo declaro que yo permanezco en ti, Señor Jesús, y tu palabra, Señor, permanece en mí. En el nombre de Jesús, yo declaro que soy una rama, que soy adherida a la vid, y que soy fructífero, que soy como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Gracias, Señor, por hablarme de esta manifestación. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Te adoro, Señor. Mi Padre, Creador, mi corazón sostienes. Nadie es más grande que tú. Redentor, defensor, nuestro gran Salvador. Nadie es más grande que tú. Ya, siempre con nosotros. Siempre con nosotros, siempre nos perdona, libres somos por tu poder, asombrados por tu presencia, tu misericordia y amor. Señor, para que los de internet reciban a ti, Señor, y sean salvos. En el nombre de Jesús, amigo de internet que me escuchas, tú podrás nacer de nuevo si recibes al Señor Jesús en este día.
Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy creo que tú eres mi Señor y mi único Salvador. Yo creo que tú moriste por mí. En esa cruz demostraste tu amor a mí, que derramaste tu sangre, fuiste clavado por mí. Yo creo que el tercer día fuiste resucitado entre los muertos. Señor Jesús, hoy abro mi corazón para recibirte. Creo que de aquí en adelante tú serás mi Señor y mi único Dios. Te doy gracias por nacer de nuevo en mi espíritu. Hoy te hago el Señor de mi vida, mi único y suficiente Salvador. Tú eres mi Rey, mi Dios y el amor de mi vida. Aquí en adelante no estaré solo, tú estarás conmigo, Señor Jesús. Amén. Gracias, Jesús, por cada una de las personas que se van a salvar y van a recibirte, van a nacer de nuevo en este día, Señor Jesús. Amén. Si alguien viene enfermo, quisiéramos ministrarle el poder del Espíritu Santo en este día, para que toda dolencia pueda huir de sus cuerpos y toda enfermedad pueda irse y usted pueda ser libre de todo ello si usted viene enfermo.